Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, a este panel de comunidades indígenas, defensa del territorio, patrimonio biocultural y derechos humanos. A nombre de la Unidad Académica de Estudios Regionales, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta actividad académica. Mi nombre es Carlos Melgoza, soy el moderador de esta actividad y en este momento me voy a permitir dar la bienvenida a las y los ponentes que van a conformar este panel. Tenemos aquí en la sesión a la doctora María del Carmen Ventura Patiño, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente, cuyos proyectos de investigación son territorios indígenas y conflictos agrarios en Michoacán, gobierno local, derechos indígenas y justicia comunal en Michoacán, procesos autónomos, presupuestos directos y cuarto ámbito de gobierno indígena. La doctora María del Carmen nos trae la ponencia Despojo de territorios indígenas y respuestas comunitarias en Michoacán. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá, doctora. También está con nosotros el doctor Jesús Armando Aro Encinas. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor en Antropología de la Medicina por la Universidad Rovira y Virgil en España, y cuyos proyectos de investigación son Estrategia de Defensa Comunitaria del Patrimonio Biocultural Guarijío en Sonora, defensa de los derechos territoriales del pueblo guarijío de Sonora, fortalecimiento de capacidades locales de gestión para el control y manejo de la cuenca media del río Mayo, patrimonio biocultural en las tribus Guarijío y Comac de Sonora, una comparación del uso de recursos alimentarios y medicinales en ambientes áridos y tropicales. El doctor Jesús Armando nos trae la ponencia Patrimonios bioculturales en amenaza y despojo en el noreste de México. Bienvenido, doctor Armando, también a esta sesión. Doy la bienvenida también al doctor Ramón Martínez Coria. Bienvenido, doctor, a este panel. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, presidente del Consejo Directivo de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable AC. Es especializado en antropología jurídica para la defensa de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Él nos va a hablar en la ponencia sobre derechos territoriales, patrimonio biocultural y desplazamiento forzado en pueblos indígenas por despojo. También se va a sumar en unos momentos más a la transmisión la doctora Nincia Arellanes Cancino, quien es investigadora de acá de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, con su ponencia Los indígenas y la naturaleza, algunas concepciones desde la historia y la antropología. Bienvenidas todas y todos, doctoras, doctores, gracias por su tiempo, por su espacio, por estar acá. Agradezco también a las personas que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook y pues comentarles que en la parte final de este panel se abrirá un espacio de preguntas y comentarios para que nos compartan por favor sus inquietudes, sus reflexiones sobre este panel. Muchas gracias. Y pues vamos a dar inicio con la doctora María del Carmen Ventura Patiño del Colmich. Adelante, doctora, la escuchamos. Muy bien. ¿Ustedes nos pueden auxiliar para la presentación? Ahí está, muy bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un panel, me parece necesario discutir estos temas en la academia y con quienes nos estén siguiendo en esta transmisión. El título de mi trabajo es Despojos territoriales, indígenas y respuestas comunitarias en Michoacán. Bueno, la propiedad social en nuestro país sigue siendo importante a pesar de, pues ya décadas de los programas de certificación, sigue siendo el 51% del territorio nacional y bueno, como ustedes podrán ver en la lámina, hay mayoría de ejidos
En relación con las comunidades, creo que el dato sobre comunidades todavía no está completo. En Michoacán, por lo menos, tenemos varias comunidades que todavía no tienen su resolución presidencial, que son las llamadas comunidades de hecho, y la superficie en donde se encuentran asentados los pueblos indígenas, pues es de suma relevancia en relación con los llamados recursos naturales. Ahí están las cabezas de cuenca, está los minerales, ¿no? Está también pues los bosques y las selvas, y bueno, pues son los bienes comunales o los bienes comunes que son asediados pues por las grandes empresas transnacionales principalmente. En el caso de Michoacán, pues tenemos que la propiedad social también es cerca de la mitad del territorio estatal. Como comento, todavía en relación con los datos de las comunidades agrarias, pues todavía no está completo. Hay varias que todavía no han sido, pues no tienen ni la resolución, y mucho menos ha pasado el procede por ese territorio indígena. Bueno, hablando de los recursos en el Estado, pues todavía hay un 70% de cerca de 4 millones de hectáreas en donde están principalmente los bosques y las selvas. Y como ustedes podrán ver en la lámina, pues en el centro de la entidad se encuentra pues la meseta purépecha, que es donde está principalmente la zona boscosa, y al igual en el oriente, donde están los mazaguas, los otomís, ¿no? También hay bosque y hay selva, y de igual forma, donde está la costa náhuatl, está principalmente, bueno, parte de la zona forestal, pero también de las selvas. Es decir, los pueblos indígenas están dentro de pues estos territorios que tienen una riqueza natural importante. Y bueno, vamos a iniciar pues cuáles son estos asedios, ¿no? Y principalmente en lo que refiere a la meseta purépecha, pues hay una imposición, ¿verdad?, de un monocultivo que es el aguacate, que ha deforestado una superficie importante de la zona boscosa. Y como ustedes podrán apreciar en estos datos, que fue difícil completar toda la información, dado que las propias fuentes oficiales no nos dan esta evolución de los datos cada año, sino que van de manera parcial, pues podemos observar que el caso de Michoacán pues es líder también importante en materia de la producción del aguacate a nivel nacional y pues de la exportación, ¿no? Y de igual forma, pues en relación con las superficies, podemos observar que del 2018 al 2022, es decir, en 4 años, pues hubo un aumento considerable de hectáreas destinadas al cultivo del aguacate. Y cuando hablo de racismo ambiental, y tiene que ver pues que se está, digamos, se asienta sobre relaciones de reciprocidad negativa, como señalan algunos autores, que refiere a que son las comunidades las que están dando todo, ¿no? La superficie, la tierra, el agua, los caminos, todos los nutrientes de estas tierras fértiles, a cambio prácticamente de nada, ¿no? Y ahorita voy a hablar por qué digo prácticamente de nada. Y también otro mecanismo ha sido la captura comunitaria, consistente en que estos representantes de las agroempresas pues dan ciertas prebendas a las autoridades comunitarias o ejidales para tener pues una relación, digamos, que se convierten en los portavoces o los defensores de los intereses de las empresas dentro de sus propios territorios. Y esta economía de agroempresa también está ligada estrechamente con otro tipo de economías de carácter ilegal, ¿no? Es decir, no solamente se fundamenta sobre tratos que muchas veces son ilegales porque no cumplen con los requerimientos ni siquiera de lo establecido en el derecho agrario, y tampoco, bueno, pues están respetando, digamos, las asambleas, y hay otro tipo de actores que por la fuerza hacen que la gente rente o que la gente venda, o se asientan pues por la fuerza sobre las tierras de uso común. Entonces, digamos que en la práctica la comunidad pierde su autonomía política frente a los poderes de las agroempresas. Esto es en relación al aguacate, que es importante a nivel estatal, y de igual forma son las berries, que también se considera como líder en la entidad federativa respecto a la nacional, en donde ha ido creciendo de manera importante la superficie destinada a tierras de cultivo, ¿no? Tierras parceladas. Han cambiado el sistema milpa principalmente por la producción
de berries con rentas pues realmente ínfimas, ¿no? Y que también están muy ligados con otro tipo de actores de economías ilegales, como ustedes podrán apreciar en el cuadro, pues también la superficie del 2018 al 2022, pues aumentó de manera considerable, ¿no? Igual, pues la rentabilidad de este producto, en donde las agroempresas son pues las que se quedan con estas grandes ganancias. Y bueno, aquí nada más muestro una imagen para dar cuenta de esta agricultura protegida, principalmente de las berries, que consiste en la creación de ciertos túneles, ¿no? Y de acolchados, como se le denomina, y que, bueno, modifican sustancialmente no solamente el paisaje, sino que también, pues, generan una situación de producción de contaminación de plásticos que van generando, pues, una situación complicada en los territorios. Y el uso de ciertos agroquímicos como el paraquat, ¿no? Que ha sido utilizado, por ejemplo, en el caso de Vietnam, ¿no? Para acabar con los campos de arroz, y también, por ejemplo, en el caso de Sinaloa para combatir los campos de marihuana, y que son pues altamente tóxicos, generan abortos en el caso pues de las mujeres y otro tipo de afectaciones a la salud. Y solamente, bueno, esta imagen que presenté es únicamente de la región Zamora-Jacona, pero así se encuentra pues todos los territorios en donde está esta agroindustria. En el caso del aguacate, como señalo, bueno, según los propios datos oficiales, hay cerca de 50,000 huertos, ¿no? Y además legales, pues, pero la propia suma estima que hay otras 20,000 hectáreas en la ilegalidad, pero creo que este dato es bastante reservado. Cada árbol requiere 1,100 litros por mes, ¿no? Para su producción. La propia COFOM señala que en 10 años se ha perdido 350,000 hectáreas de bosque. Entre las berries y el aguacate hay 223,000 hectáreas destinadas a estos monocultivos, en que están generando pues contaminación en la tierra y en el agua, y que además pues han venido deforestando o apropiándose pues de las zonas de uso común. Este mapa solamente ilustra de alguna manera justo estos municipios que se encuentran en la lámina, pues corresponden a lo que se denomina la meseta purépecha, igual el municipio de Zitácuaro, donde están asentados los mazahuas y los otomí, y donde podemos observar que justo estos monocultivos están controlando los territorios de la población indígena. Y refiero a también, bueno, cómo se da este tipo de monocultivos, pues como parte de esas, digamos, fases o mecanismos de acumulación en donde está imbricada tanto la necropolítica como la necroeconomía, y sustentado pues en desposesión, muerte, suicidio, esclavitud y demás, ¿no? Y voy a señalar por qué. Bueno, pues primero, este ejército industrial de reserva que podría pensarse en otros años, que son los jornaleros, pues ni siquiera ahora son considerados como tales, sino que son vidas y cuerpos que no importan, no solamente por la contaminación a la que están sometidos sus cuerpos y sus vidas, sino que también pues son trabajos precarios, se les violan sus derechos laborales, se les violan sus derechos humanos, sus derechos a la salud y sus derechos indígenas. Viven en situaciones bastante precarias, con salarios pues realmente muy bajos, ¿no? En donde no tienen ningún tipo de prestación, y estamos hablando de una población de jornaleros más o menos como de 138,000, ¿no? Jornaleros junto con sus familias. Serían cerca de 700,000 personas en el caso solamente de Michoacán. Y para algunos autores dicen, en efecto, que como no son ya ni siquiera considerados como ejército industrial de la reserva, sino como una fuerza de trabajo que vive en la superfluidad, ¿no? Vidas y cuerpos que no importan. Y el gobierno estatal pues ha tenido una continuidad de apoyo importante a estas agroempresas. En febrero de este año hubo amenazas a un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y de manera inmediata se puso toda la disposición de la Guardia Nacional para resguardar, ¿no? En el traslado los trailers, principalmente pues del aguacate a los puertos o a los lugares en donde se transportan para Estados Unidos principalmente, y bueno, otros países del mundo.
y también pues todas las agroempresas de las berries, como la Driscoll, que es una de las compañías más grandes en el mundo, productora de este tipo de cultivos, en donde pues el gobierno estatal siempre está muy dispuesto al apoyo que requieran estas agroempresas. Y bueno, les voy a relatar rápidamente un caso de una comunidad que pudo organizarse para defender su territorio, que es la comunidad de Tumacio, que se encuentra en la Cañada de los 11 Pueblos, y que es una de las comunidades que estaba como comunidad de hecho, es decir, que no tenía su resolución presidencial, ya no existe, dado que la autoridad ya no es la presidencia de la República, sino ahora emiten los documentos los tribunales, obtuvo su sentencia reconociendo su territorio en 2000, ¿no? Y entró al programa de FANAR en el 2011, se certificaron sus parcelas y a partir de que se certificaron sus parcelas se ha internalizado la idea de que estos documentos acreditan la propiedad, es decir, que pasaron de ser propiedad comunal a propiedad privada. Un año después de este programa entró esta empresa a su territorio para la producción de las berries, ¿no? Y después de 5 o 6 años, la comunidad se organizó para demandar un trato digno por parte de los mayordomos, demandar también pues, el cumplimiento de las rentas, el cumplimiento de que se les reconociera a las autoridades y a la asamblea como la instancia para la toma de decisiones, y se pidieron una serie de demandas específicas para principalmente los jornaleros. La comunidad cuenta con 271 hectáreas de zona parcelada y se rentaron cerca de 160 hectáreas, es decir, un número considerable de su superficie comunal. Una vez que trataron de negociar con la empresa una serie de demandas, pues no fueron atendidas de manera pues amable. La comunidad decidió tomar las tierras y una vez que esto sucedió, como era tiempo de cosecha, bueno, pues acudieron los empresarios a la comunidad y se comprometieron a una serie de acuerdos como el pago de las rentas atrasadas, indemnización a comuneros que no rentaron y que la empresa tomó por la fuerza sus tierras, seguro social para los jornaleros, manejo adecuado de la basura y los residuos, respeto a la flora y fauna, obras para la comunidad, asistencia médica 3 veces por semana, cancelación y elaboración de un nuevo contrato con todas las características que tiene que tener un contrato colectivo y trato digno a los jornaleros. Esto se firmó en noviembre de 2018, como podrán observar en esta fotografía, y pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y bueno, este es un ejemplo para mostrar que no se cumplen con la legalidad de los contratos. Y como comento, en marzo del 2019 estos acuerdos no fueron cumplidos, de manera tal que la comunidad volvió a tomar las tierras, ¿no? Y de esa manera, pues decidió, el empresario desconoció todos los acuerdos, dijo que no tenía el carácter legal para cumplir tales acuerdos, que él no era el dueño, y bueno, esto molestó mucho a la comunidad y finalmente decidió sacar a la empresa de su territorio. Estos son ejemplos para ver que, bueno, muchos de los jornaleros se encuentran dentro de estos túneles que tienen otro tipo de temperatura, no les dan agua como mandatan pues las reglas, ¿no? Para este tipo de cultivos, no hay baños, en fin, hay un trato. Aquí les pongo un pequeño relato de uno de los jornaleros para mostrar pues cuáles eran las condiciones de trabajo que fue generando pues este conjunto de agravios que finalmente hizo que la comunidad tomara la decisión de sacar a la empresa de su comunidad, ¿no? Estas son parte de las fotografías de la toma de las tierras y bueno, ellos apropiándose del derecho indígena, no del derecho agrario, dijeron, bueno, es la comunidad la que manda y exigimos el respeto a la comunidad como comunidad indígena y el derecho al respeto también de su territorio. De esa manera quedó asentado en el convenio que se firmó con la empresa para la terminación del arrendamiento, en donde se comprometió pues a entregar el territorio fuera, quitando todo lo que serían pues los desechos plásticos, etcétera, ¿no? Esa parte no cumplió. Sí cumplió la entrega de una cantidad de dinero y bueno, también el acuerdo consistió en que deberían respetar
la vida interna de las comunidades. Como señalo, pues no se cumplió el acuerdo de que se llevaran toda su basura, como podrán observar ustedes aquí, a pesar de que es una agroempresa que se vende, ¿no?, como una agroempresa que cuida el medio ambiente. En fin, lo que decidieron la comunidad fue remodelar su plaza, como verán, quedó muy bonita, y también se reorganizó para fortalecer su vida comunitaria y organizaron pues rondas que vigilan el territorio. Esto sucedió pues hasta el 2019, ahora tienen pues una serie de retos que enfrentar en su vida comunal, pero esta es parte, digamos, de los procesos de resistencia de las comunidades, como dice aquí uno de los fragmentos de un testimonio, dice: nuestra gente necesita empleo, pero un trabajo digno, y nuestra comunidad necesita respeto. Es un solo ejemplo de las respuestas comunitarias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora María del Carmen. La verdad que es muy importante, ¿no?, hacer una observancia sobre estos escenarios que están ocurriendo acá en Michoacán, las problemáticas que están aconteciendo a las comunidades, ¿no?, como ya lo vimos en la ponencia. Y me pareció muy, muy importante la reflexión que hizo sobre esto de ver a las industrias exportadoras y demás, como la del aguacate, como importantes potenciales riesgos, ¿no? De repente me acordé, por ejemplo, de una frase que menciona una representante del colectivo Salto de Vida, allá por el río Santiago en Jalisco, que decía que no solo es el narcotráfico y los grupos delictivos lo que nos está matando, ¿no?, sino que también las industrias vienen terminando siendo unas sicarias del capital. Y efectivamente, a través del uso de pesticidas, de la contaminación que nos dejan, pues estamos viendo estos escenarios, ¿no?, tan preocupantes además. Bien, pues entonces ahora doy el turno al doctor Ramón Martínez Coria, que nos va a, como ya mencioné hace un momento, a hablar sobre derechos territoriales, patrimonio biocultural y desplazamiento forzado de pueblos indígenas por despojo. Adelante, doctor, le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante. Ya tendremos chance de comentar lateralmente. Yo luego ya quisiera hacerte algunas preguntas, pero miren, a mí en este breve espacio que tenemos para esta reflexión me pareció. Yo primero pido una disculpa, no les voy a presentar imágenes. De todas maneras, me parece que esta reflexión tiene muchísimo que abordar, y voy a dibujar una ruta de comentarios que tienen que ver primero con, pues, la idea de que los pueblos indígenas, no solo de México, sino del continente americano en general, estamos viviendo una encrucijada histórica brutal, y podemos decir que los últimos 35 años han sido un proceso de escalamiento en los procesos de despojo y de desplazamiento forzado. Entonces ese es el elemento que a mí me importa mucho, y quiero dar algunos elementos aquí de reflexión para devolvernos un poco una imagen integrada que hemos estado trabajando durante los últimos 30 años y los últimos 10 con mucha sorpresa del escalamiento que tiene el desplazamiento forzado por la violencia en este país, en particular de las comunidades tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero marcar aquí que el despojo territorial de los pueblos indígenas, y me gustó mucho que Carmen nos diera estadísticas de la posesión y propiedad de la tierra, aunque hay mucha desinformación a escala del país de cómo ha ido cambiando de manos esa posesión y esa propiedad ejidal y comunal, de facto y de jure, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo a partir del final de los años 80 para acá, se ha ido recrudeciendo el asunto de este neoliberalismo extractivista que
está dispuesto a casi cualquier cosa para hacerse de los recursos disponibles, ¿no? Entonces estamos viviendo una nueva escala donde los pueblos indígenas en el paisaje mexicano, pues al final de los 90 se hacía la reflexión de que eran los posesionarios de los últimos territorios de gran diversidad, ¿no? Después este paradigma de gran diversidad biológica, después este paradigma cambió un poco y evolucionó, y entonces resultó que ya no están tan separados el patrimonio biológico y el patrimonio cultural, sino que al contrario, son un sistema milenario, donde los pueblos son parte de esos procesos de transformación de los paisajes y que los ecosistemas de los que son parte están también implicados con las culturas étnicas propiamente. Entonces, un efecto brutal que ha tenido el despojo territorial y el desplazamiento por despojo es justamente el quebranto del etos cultural de las comunidades tradicionales que quedan, y con esto la desaparición de sus saberes y sus prácticas bioculturales en todos los rincones del país. Creo que estamos en un tiempo, creo que ya desde el 2010 más o menos se sintió un gran cambio en términos de las referencias, pero todo este siglo hemos estado viendo cómo se reescribe la historia del poblamiento multidisciplinariamente, del poblamiento del continente, y con ello la reescrituración de la historia larga de la formación de los pueblos originarios del continente, ¿no? Entonces tenemos, esto da para mucho trabajo de reflexión, pero tenemos aquí por lo menos que hay una nueva visión de qué fue lo que pasó en este continente hasta antes de la bomba biológica de la llegada de los europeos del siglo XVI, y cómo la hecatombe que se generó hizo que se desaparecieran en periodos tan cortos que ni siquiera los europeos lograron visualizar lo que hubo ahí, que fueron las civilizaciones de las tierras bajas de todo el continente. Los arqueólogos en Sudamérica ahorita están en una locura de hallazgos en toda la cuenca amazónica, de las huellas que dejaron estas civilizaciones que habían desaparecido del registro histórico, ¿no? Entonces, podemos marcar que con este momento de la llegada de los europeos inicia un proceso de despojo territorial que hasta nuestros días sigue, ¿no? Que la lógica del despojo territorial y el desplazamiento forzado para consumar esto, pues implica el corazón de las relaciones coloniales que siguen siendo las que rigen, en particular si nos ponemos en los zapatos de los pueblos indígenas. Entonces, los pueblos indígenas siguen viviendo relaciones coloniales con los países que constituimos, y con todo situación de discriminación, marginación, criminalización, persecución, además pues del despojo y del desplazamiento forzado, ¿no? Es una situación sistémica que en nuestros países está golpeando brutalmente. Yo acabo de hacer un recorrido de varios meses en Guatemala y la cosa es brutal. O sea, es un país que vive en una especie de apartheid, donde los indígenas literalmente por parte del presidente de la República están declarados como enemigos públicos del Estado. Entonces, bueno, con matices en nuestros países este proceso se ha ido decantando y se ha ido consolidando, y tenemos algunos elementos, algunos parteaguas en esta historia en la formación del discurso de los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, casi siempre nos tenemos que retraer al convenio 169 de la OIT y lo colocamos en un 1989 como un punto de quiebre, porque a partir de que aparece estos postulados, se configura un nuevo discurso político emergente que trasciende a los movimientos locales campesinos precedentes y que le da, digamos, sentido a un discurso que se va propagando
respecto a los derechos colectivos reclamados, ¿no? Sin embargo, casi nadie tenemos en el mapa que ese mismo año, en 1989, se firmó también el Consenso de Washington y se editaron las directrices operacionales de los bancos multilaterales internacionales y las políticas económicas que han estado vigentes para todo el mundo desde entonces. Este mismo contragolpe, digamos, y esto es parte de las condiciones macropolíticas en las que se consolida esta economía extractivista de la que todos somos víctimas, pues por un lado da una nueva generación de derechos específicos colectivos, pero por el otro lado dinamita las capacidades de los países y de los pueblos de llevar a cabo esta salvaguarda de derechos colectivos territoriales, ¿no? Entonces, dentro del espectro de estos derechos colectivos en México, este proceso largo y sinuoso de cómo se fue incorporando este principio de los derechos colectivos al marco constitucional, no tenemos aquí el tiempo para reconstruir desde que se firmaron en el 92 aquellas reformas y que se introdujo el cuarto constitucional, donde entonces aparecieron los pueblos indígenas en el texto de la Constitución mexicana, y que también al mismo tiempo pues hubo un fin del reparto agrario y una vuelta de la tierra a la mercancía, ¿no? Y a partir de entonces tenemos una situación de han sido escatimados algunos derechos colectivos que son críticos en esta reflexión. Por un lado, la libre determinación y la autonomía, que sigue sin tener un relato porque no existe una claridad con lo que esta referencia tiene en el marco normativo mexicano, pero lo más grave es que no se han reconocido los territorios como derecho colectivo de los pueblos. Y se ha mantenido como en formol el viejo derecho agrario transformado por el neoliberalismo y con una serie de cascarones que quedan ahí de las figuras de propiedad social que ya nos presentó Carmen, y que sin embargo constituyen el punto de quiebre para los pueblos indígenas y su arraigo territorial. Entonces, aquí el despojo territorial significa el punto de aniquilación para los pueblos, ¿no? Entonces, hemos durante los últimos 10 años tratado de mapear cómo se ha ido generando y propagando el proceso de desplazamiento forzado por despojo en el país. Y pues, aunque no existe ningún parámetro serio de recuento directo, porque existen algunas organizaciones civiles que generan indicadores que están retomados de manera internacional, pero que son seguimiento de reportes de prensa y en las redes sociales, pero que en realidad no hacen trabajo de campo. Y los que hacemos trabajo de terreno, pues solo nos podemos enfocar a algunos territorios y no tenemos la capacidad de hacer los recuentos enciclopédicos. Sin embargo, hemos estado formando redes que nos vinculan a los grupos en situación de desplazamiento forzado y a las organizaciones civiles de derechos humanos acompañantes. Y bueno, pues el mapa de este país, digamos, el foco rojo lo podemos ver disperso en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, donde esta región de la Sierra Madre Occidental es una situación de sangrado continuo, pero también en esa misma sierra, más al sur, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y luego brincándonos el istmo a Chiapas, esos estados también han sido foco rojo del desplazamiento forzado de población indígena, porque hay otros territorios de gran desplazamiento, pero que no tienen que ver tanto con la demografía de las comunidades indígenas tradicionales como Tamaulipas, ¿no? Ahora, el territorio que está desde hace un tiempo, digamos, hace 3 años que ha estado detonando procesos de desplazamiento que están bajo la mesa, es la península de Yucatán con el asunto del Tren Maya, lo siento. Entonces resulta que, por ejemplo, tenemos algo muy grave como la intervención del gobierno federal de la mano con ONU Habitat en la región de Candelaria, en Campeche, donde los desplazamientos forzados por la corrección del trazo del tren, porque resulta que primero se prometió sobre las vías viejas, pero resulta que el trazo no permite que la nueva tecnología funcione. Entonces hubo que retrasar la vía férrea
y en ese trazar de nuevo esta ruta, pues han desplazado muchísima gente en Candelaria, Campeche, y se va a propagar hacia el norte. Lo más grave aquí es que un organismo multilateral de las Naciones Unidas está haciendo comparsa de esta violación sistemática de derechos sobre población y que le están imponiendo reasentamientos involuntarios que técnicamente son desplazamientos forzados. Entonces tenemos en paralelo, en los últimos 30 años, la construcción de los derechos de los pueblos indígenas ha ido en una especie de tangente para el reconocimiento y construcción de los derechos de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado. Aquí es importante marcar que hay una dicotomía muy importante porque la población, la demografía indígena en este país en los últimos años, décadas, se ha ido transformando radicalmente en términos de su ubicación territorial. La diáspora migratoria es brutal, entonces las lenguas indígenas como marcador, por ejemplo, pues están dispersas en todo el territorio y las formas migratorias han explotado desde hace décadas. Entonces tenemos dos grandes conjuntos de población indígena que están en situación de desplazamiento o en riesgo de serlo. Por un lado, las poblaciones que ya son inmigrantes o que están itinerantes, y las poblaciones que están asentadas en zonas urbanas. Por el otro lado, tenemos las comunidades tradicionales que son dueñas de la tierra, como las que describió Carmen. Entonces, estas comunidades tradicionales, me voy a enfocar en ellas, son las que más vulnerabilidad tienen al despojo territorial por la intervención del capital y de las políticas corruptas que le ceden los derechos sobre la tierra y los recursos al capital. Entonces tenemos aquí una pérdida exponencial de saberes y prácticas bioculturales, y que en un momento más Armando Haro nos va a exponer el caso Guarijío. Yo trabajé con él el caso de la tribu Guarijío, que fue vulnerada parcialmente por una presa, que además en una lógica totalmente ilegal, pero que después el Estado mismo, la Federación, planchó y legalizó, pero que se trata de un desplazamiento forzado que vulnera radicalmente la integridad de la tribu Guarijío y le pega directamente a su patrimonio territorial y biocultural. Nosotros documentamos esto de manera detallada. Armando va a exponer ese proceso, en donde lo que estamos nosotros exponiendo es que el ethos colectivo, el ethos cultural de esta población está mermando por este factor de desplazamiento forzado. En este sentido, pues hay toda una controversia, y ya y voy a empezar a cerrar. Hay una serie de instrumentos para la gestión de derechos que se han ido configurando de los derechos de los desplazados en articulación con los derechos colectivos de los pueblos, que en México siguen incompletos en su reconocimiento territorial. Y entonces se trata de buscar la prevención, que en este país no existe, y que la prevención siempre es una retórica que solo sirve para gastar dinero público, pero que no tiene efecto directo sobre las poblaciones vulnerables, o no en este sentido por lo menos. Se trata de protección, de dar atención y de generar o gestionar soluciones duraderas. Ese es el paradigma de la gestión de intervención de derechos para desplazados. En este sentido, hay una población muy importante de autoadscritos como desplazados, pero también hay población que no quiere ser identificada como desplazada ni ubicada, ¿no? Por su vulnerabilidad a la violencia. Y en este sentido, pues todos los procesos de registro y caracterización, sin que tengamos un marco normativo nacional, pues han sido un despropósito. Entonces solo se logra hacer un registro y caracterización local, muy puntual, muy focal de los procesos específicos, pero no tenemos instrumentos que nos permitan ir más allá porque no hay un marco normativo. El único recuento que tenemos es el siguiente. En el 98, Francis Deng, en Naciones Unidas, como desplazado africano, se hace una serie de postulaciones que retoma los derechos de los refugiados
para postular los derechos de los desplazados dentro de las fronteras nacionales. Y entonces, hasta el 2012, en Chiapas logramos, yo como sociedad civil participé, en la gestión de una ley estatal de desplazamiento forzado. Fue la primera en el país con los estándares internacionales. Nos escatimaron algunas causales que ahorita voy a comentar, pero finalmente fue la primera, y a partir de eso se institucionalizaron procesos de gestión, de intervención y de atención, pero no ha sido suficiente para generar soluciones duraderas, porque ahí las competencias federales son fundamentales. Luego vino Guerrero en el 2014, porque es otro de los estados foco rojo en materia de desplazamiento, tiene una cantidad de desplazamientos por la violencia impresionante, todos los días cambian las cifras. Y finalmente en el 2020 Sinaloa legisló. Entonces solo tenemos 3 estados. Hay procesos de discusión de los parlamentos locales en Chihuahua y Michoacán, pero no sabemos qué tanto va a prosperar esto. Y hay un proyecto de ley general en el que también participamos la sociedad civil y algunos grupos de desplazados y académicos, etcétera, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero está atorada en el Senado de la República, porque parece que hay instrucción superior de que no pase, porque implica presupuestar demasiado dinero para atender a la gente. Entonces tenemos un cuello de botella donde el marco normativo, una ley general, está siendo impedida, y sin este marco normativo pues estamos en una muy mala situación para la gestión de los derechos colectivos de las comunidades tradicionales, que están están en un grave riesgo de desplazamiento por despojo, y las que ya están. Tenemos cientos de miles de personas desplazadas por despojo de las comunidades indígenas, por ejemplo, y hay cosas que están registradas y hay cosas que están sin registro. Y ya cerrando, voy a empezar ya me despido con esto. Por ejemplo, en la Sierra Pima, acá en Sonora, pues hay violencia hace muchos años que está corriendo a sus comunidades completas, están saliéndose de sus lugares de residencia y de origen y están buscando refugio en la sierra misma, y nadie está registrando esto porque es una región que está fuera del control del Estado mexicano. Entonces esto está pasando con franjas de territorio cada vez más grandes en diferentes partes del país. Estos focos rojos tienen que ver con esta incapacidad del Estado de controlar el territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una última discusión que está como caliente y tiene que ver con las causales de los desplazamientos forzados, porque de esto depende los presupuestos, las estrategias de intervención interinstitucional, los diálogos políticos con terceros, etcétera. Y entonces, bueno, pues digamos que los instrumentos del derecho internacional y más o menos la congruencia de los marcos normativos locales nos permiten distinguir varios elementos. Por un lado está un gran conjunto que son los desplazamientos por desastres socioambientales. Hay unos desastres que son más sociales y otros más ambientales, y todo este gradiente tiene más herramientas de atención porque históricamente han sido la materia de protección civil, y entonces ahora en esta reclasificación de los desplazados, pues bueno, los antes damnificados, pues ahora son desplazados por desastres, pero hay más herramientas y ya hay presupuestos, hay aquí en México el plan DN3 y todas estas cosas medio funcionan cuando se trata de este tipo de desplazamientos. Pero no tenemos nada respecto a la violencia generalizada, el conflicto armado, la violación de derechos humanos sistemática. Y más recientemente hemos estado trabajando en la multidimensionalidad del desplazamiento por megaproyectos y por la intervención de lo que signifique el crimen organizado en grandes territorios del país, ¿no? Entonces, al final yo le quería preguntar a Carmen si nos podía comentar una pincelada de cómo se comporta el vector de violencia y de crimen organizado en ese paisaje donde ella nos dibujó este entorno. Yo creo que con esto ya coloco sobre la mesa un conjunto de elementos de discusión suficientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Muy interesante toda la perspectiva que nos abrió con esta ponencia. Yo creo que es muy importante tener un reconocimiento, ¿no?, de los panoramas como los que usted habló,
para poder hacer una reflexión crítica en conjunto y después formular propuestas, ¿no? Que vayan en camino a atender esta situación tan preocupante que viene siendo el capitalismo neoliberal extractivista, ¿no? Que es en su fase, yo creo, lo considero más feroz, ¿no? Que viene a las comunidades, a los pueblos, a causar pues desterritorialización, a causar grandes deudas ambientales por una falsa promesa de desarrollo regional que pues nunca ocurre, ¿no? Y a nivel región América Latina, a nivel México, pues se replica, ¿no? En todas partes de que estas transnacionales extranjeras llegan, ¿no? Y muchas de las veces tiene que ver con la agroindustria, con los monocultivos, con la minería, ¿no? Y también conflictos por el agua, ¿no? Entonces todo esto se conjunta en conflictos socioterritoriales que hay que observar de cerca, que hay que dar un seguimiento, una reflexión, pero también cómo se va conformando el diálogo colectivo entre sociedad, entre comunidades y entre academia, entre gestores de política pública y de normación para poder atender lo más sólida y pues efectivamente, ¿no?, a esta problemática. Ahora vamos a pasar con la ponencia del doctor Armando Haro. Sí, él nos va a hablar sobre los patrimonios bioculturales en amenaza, el despojo y en el noreste de México. Adelante, doctor Armando, le escuchamos. Sí, buenos días. Agradezco mucho esta invitación. Creo que las dos presentaciones que me precedieron plantaron ya un panorama que nos es conocido, y me pregunto yo también por qué será que el tema indígena se ha estado posicionando, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Y creo que esto tiene una buena razón de fondo, ¿no? Y tiene que ver con que el asunto con los pueblos indígenas normalmente, pues el que es Yori, como se le llama aquí en Sonora y en el noroeste, a los que no somos indígenas o a los que no sabemos que somos indígenas, quizás me atrevería a decirlo, pues existe esta posición como de que, ay, pobrecito los pueblos indígenas, todo el tiempo con sus carencias, pero se ve como un problema más bien hacia afuera, ¿no? Es decir, como un problema que incluso se confunde con el de los marginados, es decir, en general, en el caso de Sonora, por ejemplo, ahorita comento que dentro de la población indígena, que sea muy interesante comentar que la población migrante, pues justamente ya sobrepasa a la población nativa, ¿no? Con bastante número, ¿no? Y esto hace también del noroeste, pues un estado que normalmente no se visualiza, digamos, demasiado el problema indígena, ¿no? Por ejemplo, las financiadoras internacionales pues suelen dirigir casi todos sus esfuerzos hacia el sureste, hacia las partes sur del país, hacia el centro del país, pero son muy pocas las que se ponen a ver que aquí en el noroeste del país pues existe un panorama donde existe una importante presencia indígena, ¿no? A diferencia del noreste del país, donde la presencia indígena actualmente se compone solamente por los pueblos migrantes, por ejemplo, porque ya sus originarios han desaparecido. En Sonora, pues aproximadamente el 4% de la población se reconoce como indígena, o sea, pertenece a grupos indígenas, no solamente tiene ascendencia indígena, que sería el otro caso. Y bueno, el noroeste conjuga una serie de problemáticas que nos compete justamente con el tema que convoca este panel. En primer término, pues, por la enorme riqueza de los recursos naturales que convergen en esta región. Yo creo que estamos incluso a punto de comenzar una etapa de despojo muy importante, porque Sonora y el noroeste en lo general, pues, contiene una de las zonas de riqueza minera mayor en el mundo, que todavía están por explotarse, ¿no? Y el caso del litio, que se ha descubierto las reservas del litio en el norte de Sonora, pues justamente ilustran una nueva dinámica de despojo que está por comenzar, ¿no? Y pues los compañeros que me precedieron, pues ya han expuesto en buena medida tanto el marco legislativo, el marco normativo internacional, nacional, lo que ha permitido, digamos, esta situación tremendamente paradójica en la cual, pues, desde mediados de los años 50, digamos, con el inicio de los movimientos de descolonización en África y en otras partes del mundo, pues empiezan a generar una serie de convenios internacionales que tienen que ver justamente con la protección del territorio, y posteriormente se va incorporando esto del patrimonio biocultural como parte de un conjunto que hay que entenderlo de esta manera, y pues empieza también a producir desde
lado de la academia, pues una serie de reportes, ¿no? Tanto que dan cuenta del destino de los desplazados, sino también de los procesos de despojo a nivel local, y fundamentalmente, pues posteriormente, digamos que se empieza a dar también una convergencia con las áreas de ecología y salud, que empiezan a recoger evidencias justamente sobre los estragos, los impactos que tienen estos procesos de despojo, por una parte en el etnocidio de las culturas, cuando una cultura pierde sus territorios, pues esto es lo que sucede, ¿no? Sin embargo, aquí en Sonora, pues como les comentaba, también es una tierra de acogida de migrantes, ¿no? Y quizás sea interesante también comentar que algunos de los migrantes en Sonora, los más, los que son en mayor número, como es el caso de los compañeros mixtecas y zapotecos, cuentan con organización, ya actualmente están reconocidos de alguna manera hasta incluso por el resto de los grupos indígenas como ya parte del panorama étnico del país, ¿no? Sin embargo, aquí en Sonora, comento, tenemos presencia de todas las lenguas que hay en el país actualmente, y esto pues sobre todo por la presencia de los campos agrícolas, sobre todo, no es tanto por la condición minera, aún esto, ¿no? Sino en el caso de estos componentes, tanto campesinos como indígenas desplazados, pues justamente es aquí a las áreas del noroeste, y algunos otros colegas pues han investigado esta diáspora, ¿no? Que cómo va a lo largo de todo el Pacífico, a lo largo siguiendo la línea de los cultivos. Y bueno, pues creo que todo esto, ya Ramón anunciaba que me iba yo a referir al caso Guarijío. No tenemos realmente un diagnóstico de los procesos de despojo que ocurren en el noroeste, o sea, no están actualizados. Por ejemplo, en el caso de los Cucapás, la problemática de ellos es muy distinta, por ejemplo, a la que están viviendo los compañeros Guarijío, lo que están viviendo los compañeros Yaquis, la que están viviendo los compañeros Pimas, pero todos los Tojono Otan, que son los Pápagos también, los Concac, los Seris, que son los que están aquí más cerca, y en el municipio de Hermosillo, pues todos ellos están enfrentando diversos procesos, tanto de amenaza como de despojo, ¿no? Y creo que el caso de los Guarijíos, pues, ilustra de alguna buena manera la nueva forma que adquiere actualmente este proceso de despojo, porque va cambiando, ¿no? Y esta experiencia que hemos tenido nosotros con los Guarijíos, tanto Ramón como yo y otros compañeros, desde 2011, comenzando pues con este proceso de acompañamiento, de defensa, que curiosamente pues después de un cuento proceso que lleva 7, 8 años, pues se logra ganar un amparo, ¿no? En 2019, y justamente pues cuando apenas la presa no se ha terminado todavía, incluso está sin presupuesto en este momento que se gana el amparo, y pues cuando llega este nuevo gobierno, pues nosotros pensamos con amparo ganado y todo esto, pues hay unas perspectivas muy buenas de que se ejerza lo que sería un buen plan de justicia, digamos, ¿no? Que contemple pues una serie de condiciones, ya que la presa se va a echar a andar, ya que por ejemplo no tuvimos éxito, por ejemplo, en impulsar otros tipos de iniciativas, como no sería armar una sola presa grandota que tiene un impacto ecológico y de merma del patrimonio agricultural muy importante, sino, por ejemplo, 5 pequeñas presas, mucho más artesanales, por así decirlo, que sí permiten la captación del agua. Pero en todo este proceso, además, pues nos damos cuenta de que todo ha estado plagado en realidad de mentiras y de manipulaciones, ¿no? Desde la misma presentación del manifiesto de impacto ambiental, que se hace copiando otros, con un descuido enorme que nosotros tuvimos oportunidad de denunciar en su momento, en el 2012 apenas, y pues con una serie de promesas que jamás se cumplieron, como que no hubo fuentes de trabajo para los afectados, por ejemplo, como que, aunque sí hay procesos de desplazamiento, todavía no sabemos hasta dónde van a llegar esos procesos de desplazamiento. Ya por lo pronto hay 2 comunidades que han sido reubicadas con nuevas casas y no en muy buenas condiciones, que digamos, en bastante malas condiciones, y de esto pudiéramos abundar también de cómo se dan las indemnizaciones supuestas, ¿no? A los afectados. No es solamente el hecho de no hacerlos partícipes de las ganancias que va a generar las nuevas obras, en este caso es una presa, sino que todo el proceso pues estuvo plagado de mentiras por todos cuentos, ¿no? Desde la misma objetivo de hacer una presa que inicialmente pues se presentaba como una obra para ampliar los campos de cultivo, pero cuando se enteran de que no hay presupuesto dentro de la administración anterior para este tipo de obras,
pues todo esto liga justamente con un proceso de despojo que no es solamente ya el despojo del territorio, ¿no? Y justamente porque no hay dinero para una presa que sirva para ampliar la frontera agrícola, en este caso, pues porque justamente ha habido una política que viene, ya lo mencionaba Ramón, pues desde el año 92, cuando se cambia el artículo 27 constitucional y se abre la posibilidad pues justamente de que se empiecen a poder vender los territorios que antes eran de la propiedad social, de la propiedad ejidal, en este caso, pues encontramos trazo de un camino que viene de mucho atrás, es decir, esa es una parte del aprendizaje, digamos, de este proceso de acompañamiento tortuoso que hemos tenido con los guarijíos, porque comento que a pesar de haber ganado el amparo, pues el amparo era simplemente para hacer la consulta, ¿no? Y era una consulta que se venía gestando en el 2012, cuando iba a ser la primera consulta que cumpliera con todos los requisitos que debe tener las consultas indígenas cuando hay despojo de territorio, ¿no? Todo este proceso fue truncado, fue viciado con la introducción incluso de la mafia del narco amenazando a la gente, incluso golpeando a la gente, es decir, es este contubernio que uno encuentra, ¿no? Los guarijíos, por ejemplo, lo entendieron muy pronto. Ellos acuñaron un mote inmediatamente para designar a toda esta gente que promovía la presa. Ya no importaba que vinieran del DIF o de la Secretaría de Agricultura o de Semarnato, del entonces CDI, es decir, de cualquier parte de donde vinieran eran los mismos. Entonces les pusieron los preseros simplemente, ¿no? Como un solo actor. Y nosotros muy rápidamente, digamos que pudimos entender cómo esta lógica del capital cuando hay dinero, pues cómo se juntan, digamos, todos los actores, cómo todas las voluntades, y no es que se junten simplemente por ambición, ¿no? Hay amenazas, ¿no? De que si no aceptas, pues hay violencia hacia tu familia, ¿no? O sea, es decir, es todo un paquete conjunto en el cual se mezclan los actores políticos, los actores legislativos, los que están en el narco, los que están en las empresas. Es todo un conjunto que se arma cuando existen este tipo de intereses creados, ¿no? Y pues traigo todo esto a colación, ya me queda muy poco tiempo en realidad, pues para terminar diciendo pues que todo esto tiene con una lógica que estaba prevista desde hace mucho tiempo, y esto tiene que ver no solamente con el caso de la presa Pilares y de los guarijíos. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que había actores políticos que habían estado comprando terrenos en el Valle del Mayo desde hace bastante tiempo, porque esto ya se venía a venir, ¿no? Pero lo peor quizás es cuando te das cuenta, todo esto tiene que ver en realidad con un plan minero, del cual solamente nosotros lo hemos denunciado ante la prensa de 2013, pero que no ha tenido la menor trascendencia, ¿no? En realidad la presa pues no es tampoco para el control de inundaciones, como finalmente se terminó aprobando que ocurren en la parte baja del río, en Guatabampo, en Nochejoa, en Navojoa, sino que en realidad es para servir justamente a las minas de plata que están a punto de llegar, ¿no? Y no bien se había acabado la presa cuando ya se empezó a construir una carretera por un camino sumamente tortuoso que lleva 9 horas llegar a caballo, y pues todo esto se mete como dentro de un plan de justicia justamente, ¿no? O sea, todavía se tiene el descaro, digamos, de decir que toda esta presa va a beneficiar a una tribu que actualmente pues está quizás peor que nunca, ¿no? Yo conozco a los guarijíos desde 1980, cuando llegué como médico ahí. Influyeron profundamente en mi carrera profesional, porque ya decidí yo orientarme por la atención primaria y después por el campo de la antropología, porque entendí que había maneras muy sencillas, digamos, de obtener muy buenas condiciones de salud, ¿no? Y además encontré un pueblo que todavía utilizaba su patrimonio biocultural de una manera muy integral, comiendo del monte, sobre todo, cazando, pescando, cultivando también. Y actualmente este panorama, pues, tengo que decirlo, ¿no? 40 años después de que yo los conozco, pues de haber pasado por varios momentos, por varios procesos en todos estos 40 años con ellos, porque tuve proyectos de investigación con respaldo incluso del gobierno federal en ocasiones, o del estatal, y están ahora peor que cuando yo los conocí, ¿no? Es decir, ahorita la tribu pues quedó muy herida, quedó dividida por esta cuestión. Hay una diáspora muy importante ahora de manera estacional, por así decirlo, de manera intermitente continuamente hacia los municipios agrícolas, donde pueden conseguir trabajo como jornaleros agrícolas. Y bueno, pues siguen enfrentando procesos todavía de amenaza, de violencia, pese a que las cosas parece que ya se plancharon,
porque comento que, pues, ¿cómo es posible que un pueblo gane un amparo para que le hagan una consulta? Y cuando ya se va a hacer la consulta, incluso la gente de la 4T está colaborando con esta consulta para que se haga de una manera muy legal y muy bien hecha, pues todo esto es abortado porque sencillamente los gobernadores guarijíos previamente comprados, algunos de ellos puestos incluso por los preseros ya de antemano, de procesos fraudulentos, procesos sumamente violatorios de los derechos humanos, pues salen ante la prensa y manifiestan ante el juzgado respectivo, firmando pues que no quieren consulta, ¿no? O sea, ustedes imagínense nada más un amparo que lleva 7 años, muchísimo trabajo, muchísimo dinero, muchísimas vueltas, amenazas, de todo, para que a la hora de que el pueblo gana, el pueblo mismo, supuestamente el pueblo mismo, termine diciendo no queremos consulta, ¿no? O sea, hagan lo que quieran con nosotros, en pocas palabras, ¿no? Pues esto nos está hablando de las nuevas formas, ¿no? Y estas nuevas formas pues tienen que ver con algo que Noam Chomsky, una vez que lo trajo al Colegio de Sonora, que Hermosillo hablaba, es el capitalismo gangsteril, dice, el capitalismo gánster el que está actuando ahora. Entonces, pues justamente la experiencia nuestra es cómo el capital es capaz de corromper a los mismos afectados, de dividirlos, de comprarlos y de amenazar y de comprar absolutamente a cualquiera de los actores que están implicados en esto. Estamos hablando de niveles de gobierno municipales, estamos hablando de niveles legislativos, estamos hablando de todas las agencias posibles, privadas y públicas, amañadas completamente frente al despojo, ¿no? Y por eso nosotros en el libro que sacamos el año pasado, pues de hecho la introducción se llama Hacer negocio despojando a los que menos tienen. Y así se llama esta nueva forma, ¿no? Es una forma que actúa de muchas maneras y desde muchas atalayas y que no duda en emplear las tecnologías más avanzadas y también medios de amenaza como pueden ser que te manden cosas de brujería a tu casa, por ejemplo, para amenazarte y para meterte en miedo. Y bueno, pues tuvimos que entrar incluso al mecanismo de defensa para los periodistas y defensores de derechos humanos ya en 2 ocasiones por cuestión de esto, ¿no? Y esto pues te deja pues toda una idea, ¿no? Pero esto es por un lado, creo que también Ramón, como la compañera de Michoacán, disculpa, pero no recuerdo el nombre ahorita, pues han ilustrado que también existen las resistencias, ¿no? Y esto también habla de un nuevo mundo que están haciendo justamente a partir de estos despojos. Y ya para terminar, pues comento, todo esto ya estaba previsto desde hacía mucho tiempo. Rosa Luxemburgo, en los años 20 apenas, del siglo pasado, publicó un libro que se llamaba La acumulación del capital, y ella ahí ponía, Marx, pues mira, no va a ser la revolución en el país más avanzado como tú lo estás pensando, donde el proletariado está ya con conciencia. En realidad dice, al capitalismo le quedan muchísimas décadas por delante, o siglos quizás, porque no va a suceder esta crisis que tú anuncias hasta que los últimos territorios, que justamente son los que ocupan los pueblos indígenas, acaben de ser conquistados, ¿no? Entonces ese momento lo estamos viviendo en este momento y es muy doloroso o quizás muy curioso advertir cómo estos procesos se están viviendo en todo tipo de gobiernos, ¿no? Incluso estamos hablando del gobierno de Maduro en Venezuela, el gobierno de Correa en Ecuador, el gobierno de Lula en Brasil. O sea, no han podido parar estos procesos, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo, incluso habiendo voluntad política de parte de los actores, por ejemplo, de la 4T aquí en Sonora, no se pudo parar este proceso. Es decir, fue tan fuerte todo lo que llegó, ¿no? Y actualmente, pues es una pena, porque justamente los interlocutores del plan de justicia que quedaron al final, en el caso Guarijío, pues no fueron los guarijíos de la resistencia, sino justamente los otros guarijíos, ¿no? los que cedieron su territorio a cambio de una bicoca. Y ya con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Armando Haro, por esta interesante charla, ¿no? Todo lo que nos comentó es sumamente interesante, importante también, ¿no? Ver estas amenazas a la genética biocultural de los pueblos y regiones, ¿no? Como lo menciona por ahí Carboeg, cuando hablamos sobre patrimonio biocultural. Damos paso a la siguiente ponencia. Ya hay, adelanto, ya hay 2 preguntas y comentarios muy interesantes en Facebook, pero vamos a dejarlos hasta la parte final de este panel. Y mientras doy la bienvenida a la doctora Nimsi Arellanes Cancino, colega, ¿qué tal? Un gusto, para que exponga su ponencia Los indígenas y la naturaleza, algunas concepciones desde la historia y la antropología. Tienes el micrófono, colega Nimsi. Muchas gracias, colega. Muy buenas tardes a todos. Mil disculpas las prisas, pero merece la pena estar aquí, definitivamente.
Muchas gracias por la palabra. Bueno, en efecto vamos a ver un poco de las concepciones a nivel histórico y también a nivel antropológico de estos pueblos indígenas. Primero vamos a definir esta cuestión conceptual de indígena, que es realmente el que reside en un territorio y por ende también reside en un territorio durante generaciones, hace indígenas a un determinado grupo cultural, ¿no? ¿Y esto qué implica al final? Bueno, también una serie de elementos a donde a partir de ciertas interrelaciones con otros pueblos no indígenas, es decir, con pueblos de otros territorios, incluso de otras latitudes, permiten en su momento tener una interrelación de carácter desigual. Y cuando se habla de desigualdades, pues vamos a referirnos de manera particular, en este caso, a México. La supuesta sumisión, terquedad, desconfianza y demás atributos negativos dados a los indígenas, indios, como se les llamaba en su momento en la cultura, dentro de las culturas no dentro de la cultura social no hispana, a los pueblos de carácter mesoamericano y aridoamericano que habitaron el actual continente de México, es resultado supuestamente de la colonización española. Es decir, todos estos atributos de carácter negativo fueron después interpretados durante el siglo XIX como una parte de la colonización española. Sin embargo, nunca se le preguntó al indígena la razón de tal comportamiento. Solo se les juzgó desde un estatus social superior, de acuerdo a patrones de clases, castas y de origen étnico. Sería relevante ver si este eurocentrismo, oxicentrismo, superioridad técnica, tiene el mismo discurso para todos los grupos culturales conquistados por las potencias europeas. O tal vez estos calificativos los victimizan, lo que no justifica su explotación, pero la justifica ante los ojos de los explotadores, al carecer de los atributos del pensamiento y actitud que supuestamente son superiores a los de ellos. Es importante mencionar que la mayoría de las críticas y prejuicios y estereotipos están formulados sin conocer la lengua o el idioma del grupo cultural al que se refieren. Es decir, cuando hablamos de indígenas, en general se hace desde una perspectiva superior y muy pocas veces se hace una antropología o se permite hacer una antropología desde un carácter de iguales, cuando en realidad en una sociedad mexicana contemporánea que está cada vez más occidentalizada, los mismos grupos indígenas tienden justamente a tener los mismos anhelos y proyecciones y programas incluso y problemáticas incluso similares a los que no pertenecemos a un grupo indígena o nos autodenominamos como tal. ¿Qué tiene que ver todo esto con la biocultura? Pues está estrechamente ligado. ¿Por qué? Porque la biocultura es justo, radica en ese habitar, ese recorrer, reconocer y también desde varias perspectivas valorar el territorio físico y darle un sentido cultural, pero también mítico, religioso a estas llanuras, ríos, valles que se transitan y que pertenecen a estos grupos históricos mesoamericanos y aridoamericanos mexicanos. Cuando nosotros nos referimos a ello, tenemos que pensar forzosamente en los primeros años de la conquista, cuando, referido dentro de las ordenanzas de la corona española, se hace una limitación a los españoles en cuanto a la explotación de los recursos naturales, lo que ahora conocemos como recursos naturales, en las tierras indígenas. ¿Por qué? No solamente porque tenían un valor económico, sino también porque las concepciones sobre la explotación de esas tierras, o dicho de otra manera, el aprovechamiento de las mismas, era completamente distinto, sin que ello que permita en su momento idealizar las concepciones indígenas. Voy a dar por favor, colega, me dices cuando esté fuera de tiempo para no pasarme del mismo. Voy a dar un ejemplo. En 1581, a las afueras de lo que ahora es Guadalajara, se establecieron los primeros obrajes de la industria del vidrio.
Y para esas épocas, los indígenas me elevaron una carta al entonces, al entonces virrey novohispano para pedirle que por favor se cuidaran los bosques que estaban alrededor, porque las quemas de los mismos hacían insoportable vivir en los alrededores del obraje, así como también estaban destruyendo los bosques. Cuando hablamos de bosques, hablamos de concepciones distintas entre los que eran en su momento vidrieros y los indígenas que trabajaban incluso en los obrajes. ¿Por qué? Porque hablamos de territorios que, al ser conocidos por los mismos, por las comunidades de origen náhuatl, la mayoría de ellos, o de lenguas náhuatl, tenían sobre la naturaleza. Es decir, los bosques eran más allá de un recurso, eran también territorios a donde se podían aprovechar de manera sistemática, no solamente en varios estratos biológicos o en varios estratos de la flora, los recursos, mientras que solo para los españoles correspondía a la explotación de leña y la hechura de carbón. Cuando se habla también de diferentes concepciones de la biocultura, quiero hacer referencia a que si me voy a la historia, el concepto biocultural aplica como si fuese una metodología. En realidad no existía como tal el concepto. Por ende, es necesario ver también, y está muy interrelacionado para la parte histórica, el trabajo. Y también, obviamente, la explotación y el concepto de explotación que se tenía del ser humano y, por ende, en segundo lugar, la naturaleza, tomando en cuenta que para la cultura occidental la naturaleza es una herramienta, es solamente un medio para hacerse recursos, mientras que para otras culturas no occidentales representa también un lecho de herramientas o, en su defecto, de elementos de carácter estético, de carácter lingüístico, de carácter incluso ritual. Entonces, esto está mucho más cercano a la biocultura y por ende podemos tener nosotros mayores elementos históricos desde las culturas no occidentales para poder nosotros concebir una nueva manera o una nueva concepción, que no es tan nueva al final, de lo que es biocultura. Por ahora lo dejaría aquí, me gustaría más entrar con preguntas. Colegas, si algo quedó más bien oscuro, yo puedo seguir con todo gusto. Muchas gracias, colega Nimsi. Muchas gracias a todos y todas los participantes también. Vamos a ir abriendo paso a esta sesión de preguntas y comentarios, ¿no? Ya tenemos por aquí unos. Voy a tratar de ponerlo acá en pantalla. Carla Montserrat González Silva comenta en Facebook: yo me encuentro realizando un estudio sobre la protección de los conocimientos tradicionales desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Creo que la propiedad intelectual ha sido utilizada como una herramienta del neoliberalismo. ¿Qué otras formas de protección comunitaria conocen respecto a la protección de los conocimientos desde la perspectiva de propiedad intelectual? Y otro comentario es de Fernando Melgoza, que dice: en el marco de los ODS de la Agenda 2030, ¿qué tendrían que hacer las administraciones públicas o a qué aspectos sería necesario prestar atención para impactar al objetivo 10, reducción de las desigualdades, para reducir esa brecha histórica que hay con los pueblos originarios en materia de acceso de servicios? Colega, creo que estás hablando. Tienes el micro apagado. No sé quién quiera tomar la palabra. La doctora Nimsi y después el doctor Ramón. Adelante. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, sí, definitivamente no es solo el neoliberalismo, sino hay que recordar que estamos en un sistema económico también muy vigente, muy regente, y que finalmente, si nosotros vemos el INPI, nos va a referir siempre un esquema de carácter sui generis. De hecho, esa es la manera en que se defienden los conocimientos en su momento comunitarios y los conocimientos de carácter, pues sí, de propiedad intelectual más bien comunitaria.
Entonces, ¿qué es lo sui generis? Eso es lo increíble, que cuando uno toma ese curso de propiedad intelectual, nunca te dicen que es sui generis, ¿no? Entonces, tienes que irte al derecho a ver cuáles son esas formas. Entonces, lo que encuentras son derechos, derechos populares, DP, ¿sí? Y también encuentras en su momento una protección solamente cuando hay un poseedor de la misma. Es decir, que dentro de la misma comunidad indígena debe de haber un portador de esa información. Es terriblemente difícil hacer una protección justamente de los derechos comunitarios, de los derechos indígenas, ante un esquema pues de carácter plenamente mercantilista. Entonces, así de confuso, como dije, es también la forma que tiene en general el INPI, el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, para poder proteger los derechos internacionales y nacionales de los pueblos indígenas. Eso sería. Gracias. Adelante, doctor Ramón, le escuchamos. A ver, respecto a la primera, es una complejidad, o sea, la pregunta es muy, abre una discusión muy compleja. Para primero hablar de propiedad intelectual, primero hay que hablar un poco de qué estamos hablando, porque dentro de este concepto de conocimientos tradicionales cabe una cantidad de cosas impresionantes, pero voy a poner ejemplos de batallas concretas en las que yo me he implicado y las dimensiones en las que hemos estado jugando en la práctica. Por ejemplo, hay comunidades que salvaguardan sus bancos de semillas criollas. Por ejemplo, los pueblos Huirrárica de Jalisco tienen rituales y prácticas ceremoniales complejísimas para salvaguardar las semillas de su maíz, de los 5 colores del maíz criollo que ellos salvaguardan hace quién sabe cuántos cientos, tal vez más miles de años, ¿no? Esa manera de conocimiento, que también es una pragmática, es una práctica, es una forma de vida, pues depende de ellos. La manera de protegerlos es dejarlos en paz, ¿no? No acercarles transgénicos, no acercarles proyectos que parezcan como el caballo de Troya para despojarlos de su farmacopea y de sus etcétera, ¿no? Entonces, una manera es devolverles a ellos los derechos territoriales que no han sido, que están siendo tan escatimados, y que significa que ellos controlen sus territorios y por ende sus acervos bioculturales, y entre estos estarán este tipo de cosas. Pero sí hemos dado batallas contra la propagación de maíces transgénicos, ¿no? Por ejemplo, contra los menonitas en Campeche, que empezaron a sembrar maíces transgénicos donde había cepas de maíces tradicionales mayas milenarios. Entonces nos fuimos a los pleitos judiciales contra los perpetradores, ¿no? Porque eran empresas transnacionales, mercantiles, que a través de los menonitas metieron la semilla transgénica para romper el mercado de intercambio de semillas tradicionales. Entonces, esto también tiene su complejidad. Pero hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, esto que pasó con los guarijíos. Ellos tienen una farmacopea enorme de los saberes del monte, ¿no? De todos los recursos que hay en el monte. No nada más lo que trabajan productivamente, entre comillas, sino lo que forma parte de su ser, ¿no? Entonces conocen hasta la última planta, hasta el último insecto, todo tiene una correlación, todo tiene una subjetividad, ellos negocian con esta gente. Entonces proteger esos recursos tiene que ver con proteger a los pueblos y su autonomía, su libre determinación, y de alejarlos del riesgo de despojo y del manoseo, ¿no? Más que buscar registrarlos como propiedad privada de alguien. Sí existen otros pleitos, como por ejemplo las artesanas de Oaxaca y de Chiapas y de otras partes, que están peleando en el ámbito internacional porque los chinos están copiando sus textiles y los están vendiendo en Europa y en otras partes como si fueran originales, ¿no? Pero, digamos, hay una gran complejidad. Las mieles tradicionales de Yucatán son un patrimonio biocultural, son un conocimiento milenario, está desapareciendo por la deforestación. ¿Cómo protegemos esto? Pues combatiendo al Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Porque va a pegarle a los mieleros de los chenes, de Chemash, en el oriente de Yucatán, ¿no?
y le va a pegar en el centro. Entonces va a desbaratar el territorio de las meliponas. Entonces, ¿cómo protegemos ese patrimonio? Pues con conciencia política y movilización ciudadana, ¿no? Porque si no interpelamos a las autoridades para ejercer los derechos, entonces estamos fritos. Ahora ya me callo rápido. De la Agenda 2030, en realidad ahora ya se llama Agenda 2040 porque ya se les acabó el tiempo y no se lograron nada. La verdad es una retórica que es pura escafandra de la cooperación internacional. En realidad son estándares que prácticamente no tienen que ver con las realidades de los países, pero no tienen absolutamente ningún reconocimiento, no dicen en ningún lado, no habla de pueblos indígenas. Hay que adaptarlos y reinterpretarlos y generar políticas públicas y Pero esos estándares son muy difíciles de cocinar culturalmente para los pueblos. Entonces, las cuotas estas de las que habla la Agenda 2030 son como los mínimos de la situación humanitaria, ¿no? Abajo de esa línea es de lesa humanidad. La humanidad vive en insulto, vive en dolor, vive en jodidez. Entonces, abajo de la Agenda 2030 lo que hay es ignominia humana. Entonces, el mínimo humano decente, digamos, de decoro es ese, pero no quiere decir que nos resuelva las formas en las que hay que hacer la gestión pública en cada lugar y con los pueblos, en toda su diversidad, ¿no? Algo que sigue siendo una asignatura pendiente es reconocer la diversidad de los pueblos y entonces trabajar la diferenciación cultural de las cosas, o sea, de todo, de las políticas de salud, de las políticas educativas, de las políticas productivistas, etcétera. Perdón. Adelante, doctora. Sí, pues me gustaría, si me dan permiso, de contestar también la pregunta que me hizo el doctor Ramón, ¿no? Sobre la violencia y luego paso un poquito a contestar lo demás. Pues la violencia, como comenté al inicio de la exposición, es multidimensional, ¿no? Y tiene que ver no solamente pues las no consultas o la simulación de las consultas, ¿no? La aprobación de una serie de leyes que no son consultadas de acuerdo a los estándares internacionales, y tiene que ver también pues con estos despojos de los territorios, que no es nada más el espacio geográfico. Cuando hablamos de despojo de territorios estamos hablando de despojo de vida colectiva, de desarticulación de las comunidades, y no solamente la apropiación de lo que le llaman recursos naturales, sino la destrucción de esos hábitats, ¿no? En donde ya va a ser imposible la reproducción de la vida cultural, no solamente material, sino social y cultural. Estamos hablando de la desterritorialización, de la muerte de esos territorios y de la imposibilidad de la continuidad de la vida comunal, de las vidas colectivas. Estamos hablando de desplazamientos, ¿no? De acuerdo a los propios datos oficiales, bueno, en el caso de Michoacán, de abril hasta abril del 2022 iban 12,000 personas desplazadas, ¿no? Y otros datos dicen que del 2010 al 2021 había 400,000 desplazados solamente en el estado de Michoacán. En lo que va de enero a julio del 2022, hay 1,270 asesinatos en el estado, que corresponden al 70% de incremento respecto al 2018. En el estado está contemplado la instalación de 33 cuarteles de la Guardia Nacional, van 22, ¿no? Y estas instalaciones pues no ha significado el cese a la violencia, no ha significado la pacificación, no ha significado digamos, la certidumbre en la vida cotidiana de quienes vivimos aquí en Michoacán, sino que por el contrario, a pesar de que están muy de cerca sentados en los territorios indígenas, cuando se les solicita su apoyo, pues simplemente no van. Y como si responden de manera inmediata al resguardo, al buen resguardo del traslado de los trailers de aguacate. O sea, ahí estoy poniendo en la mesa pues justo lo que han dicho los compañeros de la continuidad, independientemente del partido y la retórica discursiva,
pro derechos indígenas de esta cuarta transformación. Muestra en la práctica pues la contradicción de los discursos con las prácticas en distintas dimensiones de la violencia que van desde la legalidad, los despojos de los territorios, la destrucción de sus hábitats y la desarticulación de sus vidas colectivas. Respecto a las otras dos preguntas, pues creo que estos procesos de la propiedad intelectual y de las declaraciones, que creo que están íntimamente relacionados desde mi punto de vista con estas declaratorias de los patrimonios mundiales, ¿no? Desde esas declaratorias, son procesos finalmente que tienden al despojo también, incluso de estas autoridades intelectuales. ¿Cómo se puede nombrar quién es el dueño de los textiles en tal o cual región? Es el sujeto colectivo, pero siempre esta perspectiva de propiedad, ¿no? Que quiere insertarse como hegemónica también dentro de las propias comunidades, de quién es el que se puede autonombrar como autor, por ejemplo, aquí, de las pirecuas, ¿no? Cuando es un patrimonio colectivo, por ejemplo, ¿no? Creo que son pues narrativas hegemónicas y jurídicas, ¿no? Que tratan justo de individualizar bienes que son colectivos y que van generando pues esta internalización también de una ideología neoliberal. Sobre las agendas ya lo dijo muy bien Ramón, o sea, yo coincido plenamente con él cuando de lo que se trata no es de hacer declaratorias o hacer protocolos, sino justo poner, para mí sería un avance cualitativo que mostraría la coherencia de discursos y prácticas, por ejemplo, el reconocimiento de territorio en lugar de esta regulación de la tierra como tenencia de la tierra del artículo 27 constitucional. Hay una discusión ya bastante larga, ¿no? En tiempo, de cuáles podrían ser los cambios en materia agraria, y para mí sería sustancial el reconocer el carácter de territorio, ¿no? Pensando en no solamente en el hábitat del que habla el convenio 169, sino de manera integral como patrimonios bioculturales, en particular de la población indígena, pero digamos que en todo lo que corresponde mínimamente a la propiedad social, que los indígenas no están solamente en comunidades agrarias, sino también hay propiedad privada, propiedad ejidal, en fin. El reconocimiento de estos patrimonios bioculturales sería central para pensar que esta cuarta transformación es coherente en sus discursos y sus prácticas. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Adelante, doctor Armando. Bueno, yo quisiera referirme solamente a la pregunta que hablaba de las desigualdades, ¿no? Justamente porque en 2008 me tocó ser parte de un equipo evaluador del programa Oportunidades, que justamente pues tenía que ver con evaluar la estrategia de combate a la pobreza. Y en aquel tiempo, pues en realidad, el estudio que hicimos pues fue que en realidad el programa ya con 10 años de operación, analizamos gente que había tenido el programa durante 10 años, lo comparamos con gente que no había tenido el programa en esos 10 años. Estos dos grupos también, aparte, vimos el impacto del programa en población indígena y en población no indígena, y pues terminamos viendo que realmente el programa no estaba sirviendo realmente para nada, ¿no? Exceptuando desde mi punto de vista, solamente decía que estaba ayudando a la equidad de género porque había un estímulo a las niñas, incluso superior a veces que el de los varones, que sí estaba ayudando mucho también a nivel de los hogares, el hecho de que las mujeres recibieran el componente. Esto sí lo encontramos como un elemento muy negativo, muy positivo. Y por otra parte, pues sí decíamos, la estrategia en realidad está sirviendo para evitar un estallido social, porque realmente se ha convertido en el principal ingreso de una cantidad de las familias que están en situación de pobreza extrema, ¿no? Y lo paradójico de todo esto es pues cómo después con el gobierno de Peña Nieto pues llega la cruzada contra el hambre, ¿no? Es decir, o sea, hay un cinismo por parte del sistema ya de decir ya no se trata ni siquiera de combatir de la pobreza, sino se trata de que la gente no se nos levante en armas porque simplemente no tiene para qué comer, ¿no? Es decir, para mí fue como admitir el fracaso total del sistema neoliberal con esa cruzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo comento porque justamente también yo creo que el empobrecimiento ha sido justamente el arma del capital, el arma fundamental probablemente, lo comento porque cuando llegué con los guarejillos en el 80,
Era una tierra tremendamente productiva en la Sierra de Álamos. Ahí se producía y se sembraba para el consumo externo, o sea, para la venta. Y siento que los guajiros no tenían tierras y sin embargo me atrevo a decir que estaban mejor que ahora bajo esa situación de cacicazgo en el cual el patrón, a cambio de quedarse con la mitad de la cosecha, pues se hacía cargo del mantenimiento de la familia durante todo el tiempo del ciclo de la cosecha, que era la mayor parte del año, y aparte de la salud, de pagar los gastos médicos de cualquiera de los miembros de la familia, ¿no? Y también les hacían préstamos, pues esto estaba en condiciones mucho mejores a como están actualmente, ahora que tienen las tierras ejidales, ¿no? Es decir, la diáspora hasta ahora. Antes, cuando yo los conocí, no había diáspora, la gente estaba muy unida ahí. A mí me tocó conocer un pueblo realmente, la situación muy excepcional. Yo llegué ahí en el 80, el gobierno los había descubierto en el 76. Yo conocí gente que no había visto todavía un carro, ni había visto la televisión. O sea, me encontré un grupo prácticamente, por así decirlo, con una cultura muy viva, ¿no? Y eso se vivía también en el avance de la lengua. Entonces comento esto también porque una parte muy importante de la evaluación de las oportunidades, regresando a este punto inicial, pues es que justamente no puede haber una estrategia uniformizada, estandarizada para todo el país, ¿no? Y esto lo digo porque, pues, para empezar, en el caso de los guarijidos, ese bosque secreto, como le han llamado algunos, que casi nadie conoce aquí en Sonora, es la selva baja caducifolia más al norte de todo el continente. Tiene una riqueza vegetal de 3,000 especies, aproximadamente, de las cuales nosotros tenemos estudiadas aproximadamente 600 solamente, con uso. Las demás ni siquiera sabemos si tienen uso o no tienen uso, ¿no? Es decir, porque ni siquiera las hemos podido estudiar y en ocasiones ni siquiera están identificadas con las especies botánicas. Entonces, bueno, realmente desde el punto de vista de una racionalidad económica, pues es un bosque que tiene para dar recursos en todos los sentidos, artesanales, comestibles, medicinales, textiles, o sea, es decir, es un tesoro enorme, ¿no? Que la tala, para sacar la plata que está debajo, pues va a acabar con él para siempre, ¿no? Y de hecho, cuando uno transcurre desde Álamos hacia la región Guarijía, pues está ahí una compañía que ha ido cambiando de nombres, pues, ciertamente, porque la devastación cambia de manos, sobre todo en el caso de las minas, se venden las unas a las otras los yacimientos con una facilidad increíble, ¿no? De tal manera que lo que antes era de los canadienses, este año es de los chinos y de otros consorcios también a veces mancomunados, ¿no? Entonces, como comentaba, ¿no? Nosotros le decíamos a la Sedesol, pues no debe haber una estrategia diferenciada y sobre todo tu estrategia no debe estar basada en esta estrategia de dar limosna a la gente a cambio de una simulación que es la de obtener mayor educación o salud, ¿no? Porque en realidad no es lo que está sucediendo, sino más bien crear fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo pues implican cuestiones concertadas con la gente, un poco rescatando el concepto del etnodesarrollo, ¿no? Si se quiere, el desarrollo con identidad, es decir, acorde a la cultura, acorde a la sostenibilidad, acorde a una serie de criterios que implica trabajos ciertamente interdisciplinarios, participativos, extensos, complejos, para poder diseñar estrategias realmente que pudieran sacar a la gente de la pobreza. Pero en eso no hay ningún interés, ¿no? Y si es realmente la misma estrategia que está siguiendo la 4T, de otorgar subsidios y becas a cambio ahora de nada, simplemente de ser ciudadano, de tener las características, pues es lo peor que puede pasar, ¿no? Esto se ha hecho con muchos grupos étnicos y pues cualquiera lo sabe. Si a un hijo le das todo, sencillamente el hijo no desarrolla ninguna capacidad y se deja caer en tus brazos, como sucede con los compañeros que están en Estados Unidos, que recursos no les falta por los casinos y por los subsidios que tienen las reservaciones, pero que sin embargo tienen tasas de obesidad, alcoholismo, diabetes, adicciones muy altas, ¿no? Y sin embargo, pues dinero no les falta. Entonces también cuando hablamos de reducir las desigualdades, yo me asusto porque ya lo comentaba alguno de nosotros, los lloremes, como se le llama aquí genéricamente los indígenas en Sonora, pues quieren ser lloris, porque ya han sido colonizados en sus mentes. Entonces, pues a ellos no les interesa ya tampoco ni siquiera el mantenimiento de la tradición, ni de la costumbre, ni de la lengua, ni de rescatar los saberes tradicionales en materia de medicina. Entonces, lo curioso es que un trabajo pues tiene que comenzar incluso pues por ahí, ¿no? Por el trabajo con la identidad. Y ese trabajo con la identidad, pues yo quiero regresar a mi discurso anterior, cuando decía yo que en el mundo yori se dice, ay, pobrecitos los lloremes, ¿no? Cómo están de jodidos, ¿no?
Pues es que ese no es el caso, ¿no? Cuando hablaba de Rosa Luxemburgo y cuando hablamos de la biodiversidad que se está acabando, estamos hablando de la humanidad entera a la que se nos va con la suerte de ellos, ¿no? Y esa es la cuestión, o sea, tenemos una última oportunidad para rescatar saberes que son absolutamente fundamentales para corregir tecnológicamente el desarrollo de esta civilización. Y estamos hablando, por ejemplo, de cómo fertilizar sin contaminar, por ejemplo, usando lo orgánico solamente, rescatando saberes agroecológicos que ya tenían nuestros ancestros. Y en materia de medicina, pues yo que soy médico, conozco una cantidad de plantas medicinales que son muy superiores, aunque quizás a veces no tan inmediatas, por ejemplo, como es una inyección endovenosa, pues ninguna planta va a ser tan rápido. Disculpe, doctor, tenemos que ir cerrando. Muy bien, pues creo que ya comenté lo principal. Muchas gracias. Perdón, colega, ¿podría agregar algo? Porque como también fui muy breve y desafortunadamente no pude escuchar a los compañeros, pero ya más o menos empiezo la contextualización. Yo quiero agregar algo. En general, por ejemplo, ustedes se ha hablado, y por lo que he escuchado en estas últimas reflexiones, de este multiculturalismo que tenemos a nivel mexicano y que en última instancia sí que nos vuelve objeto también como investigadores de no, en principio de no romantizar. Creo que es muy interesante ver también esta desafortunada manera de despojar también a las comunidades indígenas de sus saberes, que se ha hecho desde la década de los 60, desde la década de los 50, incluso con la Revolución Verde. Entonces, a mí cuando me toca en 2003 ser consultada por parte del Banco Mundial para aquí en la región de México, para ver las necesidades, sus posibilidades de vida y en su momento sus aspiraciones, fue muy interesante porque al hacer la comparación de lo que pedían estos grupos indígenas y sus líderes, era exactamente igual que lo que podría pedir cualquier comunidad, incluso urbana, de México, que tenían problemas de violencia, problemas de drogadicción, problemas muy similares al resto de los mexicanos. Entonces ahí creo que también hay que ver el problema que se ha llegado a tener con la erosión cultural y biocultural de estas culturas, ¿no? Eso sería en parte, y también como una reflexión, porque no es lo mismo hablar de los indígenas, por ejemplo, mayas, o en el caso de los estudios que he realizado con los indígenas zapotecas del Valle, que son muy distintas a los del Istmo del estado de Oaxaca, ¿no? Gracias. Muchas gracias, colega. Pues no me queda más que agradecer a todas y todos los ponentes que están aquí en esta pantalla y también a las personas que nos acompañaron a través de la transmisión por Facebook, a quienes comentaron y nos hicieron llegar sus preguntas y sus inquietudes. Pues desde luego que hablar de este tema, ¿no?, de las comunidades indígenas se deriva a un abanico amplio de más temas. Aquí la invitación sería a seguir convocando a espacios de diálogo, ¿no?, colectivo desde diversas perspectivas que nos permitan entender mejor las realidades de los pueblos y las comunidades indígenas. Pues bueno, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, todo lo contrario, gracias por estar acá. Gracias, hasta luego. Un cigarro, por favor, Armando y Ramón, qué rico. Muchas gracias a quienes nos siguieron por la transmisión y hasta luego. Hasta luego.